Hay un momento en la vida en que la muerte deja de ser una palabra y empieza a tener rostro. El rostro de un padre que envejece, de una madre que habla más despacio, de alguien que ayer estaba y hoy ya no está. Entonces algo cambia. El tiempo deja de sentirse como una promesa y empieza a sentirse como una pregunta. ¿Qué estoy haciendo con la vida que todavía tengo? Hay preguntas que aparecen solo cuando el ruido del mundo se apaga. Soy Daniel Radesca y esto es La vida por dentro. Hoy vamos a hablar de algo que casi todos evitamos nombrar, pero que tarde o temprano nos enseña a mirar la vida de otra manera: la muerte. La habitación del hospital estaba casi a oscuras. Una lámpara pequeña encendida ahí sobre la mesita de luz dibujaba un pequeño círculo tibio sobre la sábana. Afuera en el pasillo se escuchaban pasos suaves, el roce de unas rueditas contra el piso, voces bajas, ese murmullo particular de los hospitales, especialmente cuando todos parecen saber que en algunas habitaciones el tiempo camina más despacio. En la cama hay una mujer mayor que respiraba con calma. Sus manos descansaban sobre una sábana blanca, entrelazadas, como si todavía sostuvieran algo. A su lado estaba su hija. No hablaban. La hija miraba el monitor cada tanto, después volvía al rostro de su madre, la línea de la boca, los párpados cansados, las arrugas finas junto a los ojos, esa manera antigua de respirar. No la miraba solamente, la estaba aprendiendo de memoria. Sabía que la estaba perdiendo, pero todavía la tenía, y por eso no se movía. A veces el amor al final no necesita ser demasiado. Se trata de quedarse, de tomar una mano, de respirar cerca, de hacerle saber al otro sin grandes frases que no va a cruzar solo. En un momento la madre abrió los ojos, la hija se inclinó. ¿Estás bien?, le preguntó casi con un susurro. La mujer sonrió apenas, una sonrisa mínima, casi luminosa. Sí, dijo, estoy cansada, pero tranquila. Después volvió a cerrar los ojos. Y durante unos segundos en esa habitación silenciosa pasó algo difícil de explicar. La muerte no parecía una derrota, tampoco algo que uno pudiera romantizar. Se trata de una frontera, de una puerta, de un umbral. Hay escenas que no nos dan respuestas, nos cambian las preguntas. Y cuando uno presencia algo así, ya no vuelve a pensar en la muerte exactamente igual, porque descubre que no todos los finales tienen ruido. Algunos llegan en voz baja, con una lámpara encendida, con una hija sosteniendo una mano, con una madre diciendo casi sin fuerza: estoy tranquila. Hace algunos años conocí a Inés. Tenía 54 años cuando vino a verme por primera vez. Llegó al consultorio con esa mezcla curiosa de energía y cansancio. Hablaba rápido, se reía con facilidad, contaba anécdotas con gracia, pero había algo en su mirada, algo que parecía estar siempre un poco más lejos. Como si mientras hablaba de una cosa, otra pregunta le caminara por dentro. Inés no estaba enferma, ni venía por una tragedia, ni nada de eso. Venía porque algo, sin romperse, había cambiado. Antes no pensaba mucho en la muerte, me dijo. Era algo como lejano, como una palabra que una entiende, pero que no siente. Pero ahora aparece, no todo el tiempo, pero aparece. Es raro, dijo ella. A los 20 uno piensa que la vida es infinita. A los 30, de repente, está demasiado ocupada para pensar en esto, pero después algo se mueve. Recuerdo que me contó una escena que era muy simple. Estaba caminando por una plaza mientras atardecía. Había niños jugando, adolescentes riendo, una pareja joven ahí tomando mate en el pasto, personas mayores sentadas en el banco. Y de pronto tuvo una sensación extraña. Miró alrededor y pensó: todos estamos en momentos distintos, pero vamos hacia el mismo lugar.
Y lo dijo como si la vida, por un instante, hubiera perdido una capa de ruido. Antes la muerte era una idea, me dijo. Ahora es parte del paisaje. Después me miró con una cara que mezclaba un poco el pudor con la curiosidad y me preguntó algo tan sencillo pero que escuché tantas veces. ¿A todos le pasa esto? La pregunta quedó dando vueltas ahí en el consultorio, pero en realidad no era solo una pregunta de Inés. Muchas personas empiezan a hacerla cuando el tiempo deja de sentirse infinito. Cuando los padres envejecen, cuando los hijos crecen, cuando los amigos empiezan a hablar de estudios médicos, cuando el cuerpo cambia, cuando los años dejan de ser solamente una promesa y empiezan a ser también una memoria. Si alguna vez te pasó algo parecido, tal vez entiendas de lo que yo estoy hablando en estos momentos. Y no es vivir pensando en la muerte, es descubrir que cuando la muerte aparece en el horizonte, también cambia la luz con la que miramos lo que todavía está vivo. Y a veces, cuando una frase así nos toca, sabemos que no llegó solo para nosotros. Aparece un nombre, un recuerdo, alguien a quien quizás querríamos decirle, escucha esto. Durante la juventud, la muerte suele ser un concepto abstracto. Sabemos que existe, sabemos que llegará algún día, sabemos que forma parte de la vida, pero no vive cerca. La vida, en esos años, tiene una sensación, una cualidad de expansión. Todo parece empezar, todo parece abrirse, las decisiones miran hacia adelante, hacia un futuro que de repente nos da la sensación que es interminable. Y uno dice algún día, con esa inocencia enorme, algún día voy a llamar, algún día voy a decirlo, algún día voy a vivir distinto. Durante mucho tiempo ese algún día parece inofensivo. Creemos que el tiempo va a estar siempre disponible, hasta que la vida empieza a corregir esa ilusión y no lo hace de golpe, lo va haciendo lentamente. Un día muere alguien cercano, otro día descubrimos que nuestros padres ya no están tan fuertes como antes. Otro día un amigo nos cuenta un diagnóstico. Otro día miramos una foto vieja. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que pasaron 20 años. Y poco a poco, la muerte deja de ser una abstracción. Empieza a tener temperatura, nombre, fecha, rostro. Entonces ocurre algo curioso. Cuando la muerte deja de ser una idea lejana, la vida también deja de ser una costumbre. Las conversaciones importan más, los encuentros importan más, los domingos importan más, las despedidas importan más, los abrazos importan mucho más. Incluso el tiempo empieza a sentirse distinto, como si algo en nosotros entendiera por primera vez que cada momento ocurre una sola vez. Y eso puede dar miedo, pero también puede despertarnos, porque no vivimos con más profundidad cuando nos olvidamos de la muerte. Vivimos con más verdad cuando dejamos de negarla. Por eso, este episodio quizás convenga escucharlo despacio, no para entenderlo todo ahora. Algunas preguntas necesitan quedarse cerca, volver otro día a aparecer mientras caminamos, mientras manejamos, mientras miramos una foto que no veíamos hace tiempo. Porque muchas personas piensan a la muerte como el gran enemigo de la vida, la amenaza final, ese punto oscuro, ese final de todo lo que amamos. Y por supuesto la muerte duele, duele perder, duele despedirse, duele saber que hay voces que un día no volveremos a escuchar. Y no hay que suavizar eso. Pero hay una verdad mucho más incómoda. La muerte no solo termina la vida, también le da forma. Imaginemos una vida sin límite, una vida infinita. Podríamos posponerlo todo, más adelante, después, otro año, otro momento. Siempre habría una próxima vez. Pero la finitud cambia el valor de las cosas. El límite convierte un instante común en algo precioso. Cuando sabemos, aunque sea en silencio, que el tiempo no es infinito, algo despierta y de pronto entendemos que no todo puede quedar para después. No hay que dejar para después esa llamada,
No hay que dejar para después ese perdón. No hay que dejar para después ese abrazo. No hay que dejar para después la vida. La muerte nos quita tiempo, pero también revela el valor del tiempo que todavía tenemos. Y lo revela como una luz dura muchas veces, una luz que incomoda, pero una luz al fin. Por eso muchas personas al llegar a cierta edad no se vuelven más temerosas. Muchas veces se vuelven más honestas, se vuelven más selectivas, más claras, menos dispuestas a perder años en lugares donde ya no hay vida. Y empiezan a preguntar mucho menos qué van a pensar de mí. Y empiezan a preguntar mucho más, ¿esto todavía tiene sentido para mí? Porque cuando el horizonte deja de parecer infinito, la pregunta cambia. Ya no se trata de preguntarse qué puedo hacer algún día, y empieza a cambiar por otra cosa mucho más sencilla, más urgente, más humana. ¿Qué quiero hacer con el tiempo que todavía tengo? Esa pregunta no siempre necesita una respuesta inmediata. A veces basta con dejarla encendida, en una conversación, en una caminata, en ese silencio de alguien que la escucha y siente que algo adentro acaba de moverse. El psiquiatra existencial Irving Yalom dedicó buena parte de su obra a escuchar lo que ocurre cuando una persona se anima a mirar su final, y encontró algo que al principio puede parecer extraño, que la conciencia de la muerte no siempre paraliza, que a veces despierta. Muchas personas llegaban a su consulta aterradas por la idea de morir. Sentía que pensar en la muerte era algo oscuro, era algo peligroso, morboso, incluso innecesario. Pero cuando podían mirar esa realidad de frente, algo empezaba a ordenarse. Y no se volvían más desesperadas, se volvían más presentes. Empezaban a hacerse preguntas que antes evitaban. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir? ¿Estoy diciendo lo que necesito decir? ¿Estoy dedicando mi tiempo a lo que importa? Yalom lo resumía con una idea profundamente simple. La muerte nos recuerda que tenemos una vida. Y no es una frase cómoda, pero tiene una claridad que muchas veces nos atraviesa. Porque cuando aceptamos, aunque sea con esa incomodidad, que nuestro tiempo es limitado, el presente se vuelve más nítido, se vuelve más real, como si la conciencia de la muerte encendiera de alguna manera la luz de la vida. Y esto no significa vivir con miedo, significa vivir con menos anestesia, porque tal vez no haya una vida perfecta esperando en el futuro. Tal vez haya esta, la que nos tocó, la que está ocurriendo ahora, con sus problemas, con sus pendientes, con las personas que nos toca vivir, con estas mañanas que a veces son comunes, con esas llamadas que son posibles, con esos abrazos que todavía están disponibles. Así que si estás escuchando esto mientras caminás, manejás, ordenás la casa o volvés del trabajo, tal vez haya una pregunta que pueda acompañarte hoy. ¿Qué parte de mi vida estoy tratando como si fuera eterna? A veces una pregunta basta, y no para cambiarlo todo, sino para empezar a mirarlo distinto. Y cuando una pregunta se queda dando vueltas, tal vez escribirla sea una forma de no perderla. Porque la vida, quizás, se parece más bien a un viaje en tren, esos de los que solemos imaginar. Cuando somos jóvenes, subimos con entusiasmo, miramos por la ventana, hablamos con otros pasajeros, hacemos planes sobre ciudades que todavía no conocemos. Al principio uno no se pone a pensar en las estaciones. Le da la sensación de que el viaje es largo simplemente porque acaba de empezar. Pero con los años empezamos a ver bajar a otros pasajeros, a un abuelo, a una madre, a un amigo, a un compañero de trabajo, a alguien que hasta ayer parecía viajar con nosotros. Y al principio sorprende, después duele, y más tarde comprendemos algo que nadie quería decirnos del todo. Este tren no es infinito, tiene estaciones, tiene despedidas, y aunque no sepamos exactamente en cuál bajaremos nosotros, sabemos que en algún momento llegará nuestra parada, y entonces el paisaje cambia. O quizás no cambia el paisaje, cambia nuestra manera de mirarlo.
Escuchamos mejor las conversaciones, prestamos más atención a los rostros, dejamos de discutir por el lugar del asiento y nos preocupamos menos por quién llegó primero. Empezamos a entender que muchas cosas enormes eran pequeñas y que algunas cosas pequeñas eran en realidad lo más importante del viaje. Una mano apoyada sobre la nuestra, una risa compartida, una comida de domingo, un mensaje que llegó justo a tiempo, una voz que todavía podemos escuchar. El valor del viaje no está en negar la última estación, está en cómo miramos el paisaje mientras el tren sigue avanzando, y también en recordar algo sencillo. Cada persona que comparte nuestro vagón está haciendo el mismo viaje. Algunos lo saben, otros todavía no quieren mirarlo, otros lo intuyen en silencio, pero todos viajamos con una fragilidad parecida. Y cuando uno entiende eso, algo se ablanda. Nos volvemos menos duros, menos orgullosos, menos dispuestos a perder años por discusiones que al final no van a importar tanto. Tal vez por eso algunas personas necesitan escuchar esto hoy. Porque a veces acercarle a alguien un episodio es una forma delicada de decir: pensé en vos, me importás, quiero que hablemos de esto. Pensar en la muerte no apaga la vida. A veces la enciende de otra manera. Llamar hoy, perdonar antes, abrazar más lento, escuchar mejor, decir gracias, decir te quiero, decir perdón, decir todavía estoy acá. Porque mientras el tren sigue avanzando, todavía hay paisaje, todavía hay alguien cerca, todavía hay tiempo para mirar. Y si al escuchar esto pensaste en alguien, quizás no sea casualidad. A veces una forma de cuidar es acercarle a otro una pregunta que no se anima a hacerse solo. Soy el Dr. Daniel Radesca y esto es La Vida por Dentro.